airada, ¿no? Y dijo que acusó a Carmen de ser de nunca haber estado con el movimiento, con él, y etcétera, ¿no? Yo creo que, o sea, yo sí creo que todos tenemos derecho a contestar, a contestar cuando nos sentimos acusados de cosas que no son ciertas, y tenemos derecho a contestar en el tono que querramos. Es decir, aquí la duda de que si es correcto, lo que se ha cuestionado de que si se está utilizando la tribuna presidencial de manera excesiva, pues a mí me parece que es una locura. Es decir, me parece que López Obrador tiene todo el derecho de expresarse, del mismo modo que tiene todo el derecho de expresarse Carmen Aristegui o Proceso. Es decir, la libertad de expresión siempre ha sido una calle de dos vías. Es decir, y lo que está haciendo López Obrador es que está ejerciendo el derecho de réplica. Y me parece que no podemos poner en duda que si el presidente de la República tiene o no derecho de réplica. Pues por supuesto que lo tiene. Yo debería de tenerlo también, tú deberías de tenerlo, todos deberíamos de tener derecho de réplica, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Por otro lado, también creo yo, estoy convencido de que Carmen Aristegui ha sido una periodista honesta, es una periodista valiente que sigue toda una serie de pautas que se pusieron muy de moda y que más que de moda, se convirtieron en pautas hegemónicas en las últimas décadas. Pautas según las cuales el periodismo era intocable y según las cuales el periodista tenía la obligación de no solamente ser imparcial, sino de verse totalmente imparcial, estar totalmente alejado del poder, estar totalmente alejado de los grupos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es, tú lo tocaste hace unos minutos, cuando dices esto nos obliga a hacer una reflexión sobre lo que es el periodismo y sobre lo que debe de ser el periodismo. Yo creo que, mira, a todos en esta vida, todos los pintores, todos los escritores y también los periodistas, tienen obras notables, obras sensacionales y tienen también trabajos fallidos. Sin lugar a dudas, este reportaje no es de Carmen. Y yo creo que es un error que ella haya publicado en su plataforma un reportaje tan débil. Y es un error porque, entre otras cosas, una de las pocas cosas que le agregan peso a esta nota es el hecho de que ella lo haya puesto en su plataforma. Y me parece un error porque me parece que debilita la seriedad de la plataforma. Pero tampoco me parece que es como para romper lanzas con ella y para lapidarla y para romper todo tipo de trato. Es decir, a mí me parece que es un error. Y me parece que en todo caso ella estaría obligada, si se casa con el reportaje, estaría obligada a demostrar que efectivamente hay un paralelo entre los hermanos Briviesca y los hijos de López Obrador a partir del tema de las chocolateras, ¿no? Porque lo que me preocupa de este reportaje es que precisamente resuena en hechos que hemos visto en nuestro país y que han sido muy lamentables. Como por ejemplo, el hecho de que durante la administración de Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún, los hermanos Vilviesca, hicieron grandes, grandes negocios con el Estado. Hicieron su empresa Oceanografía, que hizo contratos de miles de millones de pesos con Pemex, ¿no? Contratos que no fueron, que no pasaron por todos los filtros necesarios de la empresa, ¿no? Y que convirtieron a los hermanos Briviesca en multimillonarios en cuestiones de semanas. Aquí lo que habría que preguntarse, ¿estamos realmente ante este caso? ¿Puede haber un paralelo entre el caso de los Briviesca y el caso de la siembra del cacao en el sureste?
Y pues yo ahí sí pediría, es decir, y para hacer este paralelo, yo sí exigiría que me dieran pruebas y que me dieran pruebas creíbles. Mientras esto no se dé, pues es claro que se trata de un reportaje que está inflado y que se trata de un reportaje que está exagerando y que se está sumando a una campaña de descrédito. Entonces, a mí me preocupa, por supuesto, qué tipo de, regresando al tema que te estaba planteando, me preocupa qué hacemos con cuál es la ruta del periodismo en México, qué vamos a hacer con el periodismo nacional. Me parece que en esta, es decir, el periodismo en México ha tenido una evolución muy lenta y muy dolorosa y ha sido muy complicada. Pasamos de un periodismo en el cual los grandes medios solo repetían de manera uniforme lo que decía el poder, a un periodismo que estaba, el poder presidencial, perdón, lo que decía el poder presidencial, es decir, no se nos puede olvidar que Azcárraga padre, Azcárraga Milmo, llegó a decir que él era un soldado del presidente. No se nos puede olvidar que el Universal, el propio Excelsior, se comportaron como el portavoz del Estado, ¿no? Es decir, y hubo un momento de transición que vino con el auge del neoliberalismo, en el cual se debilitó el poder del Estado y se fortalecieron los poderes empresariales. Entonces hubo un giro en las lógicas del poder y en las lógicas de la prensa también. Entonces los periodistas, los periódicos empezaron a ser, digamos, bueno, no solamente los periódicos, las cadenas de televisión y de radio, empezaron a ser voceros de grupos empresariales concretos. Eso es lo que ocurrió. Si tú revisas cómo estaba organizado el periodismo a finales de la era neoliberal, tú vas a ver que había un poco de todo, por supuesto, había medios independientes, había publicaciones de periodistas, pero los medios más importantes, el grueso de los medios, eran propiedad de grupos empresariales, de empresarios o de grupos empresariales muy fuertes. Y una de las estrategias que le dieron credibilidad a este tipo de periodismo es precisamente esta idea de la imparcialidad, de que ellos estaban lejos de todo poder y entonces empezaron a haber críticas a los presidentes y se pudieron filtrar reportajes, como este reportaje que sí era muy sólido, el de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, que fue un reportaje histórico muy importante, ¿no? Y estas cosas se fueron dando y se consolidó la figura del periodista independiente que estaba lejos del poder, que actuaba de motu propio, en la búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que estamos viviendo es un proceso muy distinto. Lo que está ocurriendo es que, para empezar, hay un cambio de plataformas. Hay un cambio de plataformas y nos encontramos con que la televisión ya no tiene el peso que tenía hace 15 años, aunque sigue siendo muy importante, y que empiezan a tener un peso importante las Twitter y los YouTubers y estos espacios como el que estamos platicando empezaron a adquirir una gran importancia y una gran credibilidad. Y al mismo tiempo hubo un cambio en los ejes del poder, ¿no? Porque el modelo neoliberal entró en crisis y con esta crisis entraron también, se pusieron en cuestión todos los valores de la época y hasta los valores periodísticos de la época. Entonces, fíjate que en la era neoliberal se dieron procesos y fenómenos muy curiosos. De repente los periodistas, es decir, se dieron cuenta, entre otras cosas, de que la verdad o de que la información era una mercancía muy valiosa. Y nos encontramos con que periodistas específicos se convirtieron en grandes, grandes empresarios, ¿no? Y ¿cuál era su negocio? Pues el negocio era la palabra, el negocio era lo que podían decir. En el libro de Andrés Manuel López Obrador se reseña, por ejemplo, lo que ganaban gentes como López Dóriga, como Broso, como Loret de Mola, y también se reseñaba lo que
ganaban empresarios de la cultura como Enrique Krause o como Héctor Aguilar Camín. Entonces, eso te habla básicamente de que era un negocio muy específico, era un negocio muy especial. Y reportajes, estos de repente reportajes fuertes que hacían grandes denuncias, se convertían también en mercancías muy valiosas. Yo lo que bueno, hubo toda una serie de periodistas que crecieron y que hicieron su carrera a la luz, al amparo de estas lógicas. Yo sigo pensando que Carmen es una gente honesta, pero creo que esta mercancía que nos puso ahorita en circulación no es muy buena, demerita demerita el espacio, ¿no? Y sí creo que tenemos, y sí creo que tenemos que hacer una revisión profunda acerca de lo que es la relación del periodista y el poder. Y lo voy a plantear de manera muy clara, es decir, seguimos todavía marcados por esta lógica presidencialista, según la cual pues el presidente era el gran mandamás de la nación y era el que decía y el que establecía y estaba